Y ahora queremos saludar a nuestro próximo entrevistado, a Leonardo Castro, biólogo marino, académico del Departamento de Oceanografía e investigador de Copas Coastal. Leonardo, un gusto que nos pueda acompañar y para seguir abordando diversas temáticas relacionadas a este Día Mundial de los Océanos. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿qué significa para usted como investigador, profesor, cierto, este Día Mundial en donde nosotros también como canal quisimos poner la temática sobre la mesa? Nos parece un tema relevante, pero lo mismo que le preguntábamos ahí al profesor anteriormente, están todo el año con esta materia y enhorabuena, creemos nosotros, que se está conversando mucho más de la ciencia y del trabajo que desarrollan. Claro, bueno, el tener un día dedicado a los océanos sin duda es una posibilidad que se nos abre para poder explicar un poco el trabajo que se hace y la importancia en este caso del océano. El océano tiene, bueno, seguramente el profesor anterior ya lo explicó, una importancia pero muy, muy grande para la humanidad. O sea, tenemos el agua, que es el sistema a través del cual se transportan los barcos, las grandes cargas, ¿cierto? Vienen de los distintos continentes digamos, y se mueven alrededor del mundo. Tenemos los organismos que viven en el mar. Recordemos que en el mar se genera gran cantidad de oxígeno, la mayor parte del oxígeno del planeta es generada en el mar, así que también es algo muy importante. Y por supuesto están todos los recursos vivos que nos sirven para la alimentación. Recursos limitados, porque en alguna época en nuestro país lamentablemente se sobreexplotó el recurso, hubo muchos inconvenientes, existen las vedas legales también para ciertas especies. Coméntenos un poquito de eso, ¿qué es lo que sacamos del mar? ¿Cuál es también la principal extracción acá en nuestra zona? Bueno, tú mencionabas las vedas. Ahora, hay que tener claro, las vedas no necesariamente se aplican a organismos que están sobreexplotados. Hay recursos que efectivamente están sobreexplotados, pero otros que no. Y muchas de las vedas se aplican para justamente tratar de salvaguardar, ¿sí?, el bienestar, entre comillas, de algunas poblaciones que nosotros usamos, que explotamos, ¿ya? Y en ese caso, algunas vedas son, por ejemplo, o ocurren, se llevan a cabo estas vedas, en periodos reproductivos, justamente para ayudar a que no se perjudique, digamos, la reproducción y se pueda contar después con un número suficiente de, no sé, pues huevos, larvas, etcétera, para que continúen, digamos, la población. En términos simples, eso es no extraer la especie tan joven, ¿cierto?, sino que alcance una madurez para que se pueda reproducir y así no generar este impacto. En parte eso, claro. En parte es tratar de, ¿cómo se llama?, minimizar el impacto sobre los estadios tempranos, pero también minimizar el impacto sobre aquellos organismos que se están reproduciendo en ese momento. Entonces tratar de minimizar ese potencial daño que podría hacerse si es que se capturan los organismos mientras se reproducen. ¿Por qué? Porque muchas veces para reproducirse se concentran, ¿sí? Entonces vienen de distintos lugares dependiendo de la especie, sí, se concentran y entonces si se concentran están en mayor abundancia por unidad de área, ¿cierto?, o de espacio, y entonces son mucho más asequibles a la flota. ¿Ya? Entonces, en ese caso, bueno, preferible, no sé, tratar de no alterar, digamos, o tratar de pescar a máxima intensidad durante ese periodo que están todos concentrados, podríamos producir un daño mayor. Sardina y anchoveta, ¿qué tan importantes son para nuestro país, para nuestra zona y también para el ecosistema? Porque me imagino que eso es una cadena, ¿cierto? Falta una y va generando problemas en otra. Seguro. Bueno, sardinas y anchovetas, en realidad los peces pelágicos pequeños, sardinas, anchovetas, Spratus en el sur, son una de las fuentes, digamos, de los desembarques más altos que hay de peces en el país. Más importante probablemente sea el jurel, ¿sí? Ha habido fluctuaciones, tanto en las sardinas anchovetas como en el jurel. Pero esos tres recursos son muy importantes, particularmente en esta región. En el norte de Chile probablemente las anchovetas sean más importantes, en estas zonas probablemente jurel, sardinas y anchovetas en conjunto sean más importantes. Ahora, tú bien decías, tienen una importancia económica, son recursos que nosotros extraemos, que no sé, en el caso de sardina, anchoeta, se usan para producción de harina, aceites, etcétera, ¿ya? Pero también tienen un rol muy importante en la ecología o en el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque estas sardinas y anchoetas comen zooplancton. Zooplancton son los organismos pequeñitos, zoos, animales, ¿sí?, que se alimentan a su vez de fitoplancton, microalgas, ¿ya? Por lo tanto, y que son los productores primarios, los que generan, digamos, el carbono o la energía para el resto de los organismos en la trama trófica. Entonces, estos sardinas y anchovetas están como en la mitad de la trama trófica y muchas veces de cuánto consuman ellos va a depender cuánto es la energía que sigue hacia arriba. Porque hay otros organismos que se comen las sardinas y anchovetas. Claro. Entonces, a veces se le llama un sistema de cintura de avispa, digamos, en que el punto clave justamente son estos peces pelágicos pequeños como sardinas y anchovetas, porque esos controlan
cuánta zooplancton queda después que ellos se lo comieron, y por otro lado, por la biomasa de las sardinas anchoetas, controlan cuánto es lo que los peces más grandes se pueden alimentar sobre estas sardinas y anchoetas. Sí, acá, mientras está hablando del zooplancton y fitoplancton, inmediatamente se me viene a la cabeza todo lo que hay, por ejemplo, con los dibujos animados. Bob Esponja, está Plankton y el villano, claro, y lo que significa de cómo con el paso de la edad, quizá, de la vida, uno igual le va dando la espalda al océano, como lo hemos hablado ya en otra entrevista, e ir acercando todo esto respecto a la misma biodiversidad que tenemos y esta protección, porque la cercanía la tenemos con lo gastronómico, pero lo que tenemos que tener conocimiento también del rol que cumplen precisamente todas estas especies en nuestro planeta y en nuestro diario vivir, que de una u otra forma, ya hablábamos con el calentamiento global, lo que puede ocurrir, cómo también nos va a repercutir a nosotros. Claro, o sea, bien estábamos diciendo, digamos, son especies súper importantes, tanto en el ecosistema como también en la parte social. Existen, digamos, una gran flota aquí, particularmente en la octava región, ¿ya? Una flota pesquera, la más grande de Chile, está en esta región, ¿ya? Y eso genera una cantidad de empleos directos e indirectos, pero inmensa, digamos. Entonces, claro, por el lado gastronómico es importante, también por el lado social, en cuanto a que genera una cantidad de empleos impresionante. Y bueno, y las que se puede obtener de estos recursos afecta a otras industrias, entre comillas. Por ejemplo, las sardinas, anchovetas, que mucho se lleva aceites, harinas, que finalmente se termina en forma de pellets que se usan para alimentar salmones. Entonces ahí pasamos de una industria extractiva, pesquera, digamos, traspasamos materia hacia una industria acuícola. Sí, le quiero preguntar por características que tiene el sur de nuestro país, que siempre es muy destacado en investigaciones mundiales, se pelean por venir acá, ¿cierto? Y tengo entendido que hay investigación que se está haciendo también por parte de usted, el equipo, en Patagonia, en la región de los lagos, el archipiélago de Chiloé. Coméntenos un poco de las características que tiene esa zona de nuestro país. Bueno, la zona, digamos, de los canales y fiordos, es, como tú bien dices, una zona que está siendo muy conocida a nivel mundial. Originalmente se le llamaba una zona prístina porque no había mucha intervención, pero hace un par de décadas atrás, digamos, la intervención humana ha sido cada vez mayor a través de la agricultura, también transporte, qué sé yo, ¿ya? Entonces, de prístina todavía queda algo, sobre todo en la parte más al sur, pero la parte ya más décima región, aguas interiores, no es tanto. Ahora, sobre investigación en esa zona, recordemos de que hasta hace un año atrás existía el centro Copas Sur Austral, ¿ya? Este centro duró alrededor de 10-12 años con dedicación justamente a la zona, ¿cómo se llama?, patagónica, ¿sí? Al mar interior y, ¿cómo se llama?, y la zona adyacente, ¿sí?, oceánica adyacente. Así que la cantidad de investigación que se ha hecho durante estos últimos años es muy grande. Eso incluye investigación tanto desde el punto de vista oceanográfico, pesquero, qué sé yo, asociado también en parte a investigaciones que pueden afectar a la agricultura. Se ha trabajado también con la parte de, ¿cómo se llama?, algas nocivas, etc. Ahora, este centro terminó hace un año, yo bien decía, ¿sí? Pero viene otro centro que ha empezado, ¿sí?, que es el Copas Coastal, ¿sí?, que tú bien dijiste recién. Este centro, Copas Coastal, que es el seguimiento entonces del anterior, va a continuar estudiando la zona patagónica, ¿ya?, de Chiloé del sur, pero también se está ampliando hacia el norte de Chile. Entonces ahora vamos a estar cubriendo gran parte del país, ¿ya? Seguimos haciendo investigación en la zona patagónica, ¿sí? Particularmente, no sé, pues en mi laboratorio estamos haciendo investigación, por ejemplo, yo bien les decía hace un rato, sobre alimentación de justamente sardinas y anchovetas. Esto lo hacemos en conjunto con el Instituto de Fomento Pesquero. Ya, pero ahí, como para ir entendiendo un poco, las condiciones son totalmente distintas. No sé, claro, el agua tiene otra temperatura, hay otras especies, no hay quizás tanta contaminación como en este lado del país, hay características totalmente distintas. Sí, efectivamente. Bueno, tú bien lo dices, de partida está más al sur, por lo tanto la temperatura ya va a ser un poco diferente a lo que encontramos aquí o en el norte del país. Por otro lado, tenemos mucho aporte de aguas dulces. Esto hace que casi todo el sistema funcione casi como un estuario.
decir, aguas dulces que van en superficie, que son menos densas, ¿sí? Que llegan a través de los ríos, del derretimiento de los glaciares, ¿sí? Quedan en superficie y se van de a poquito siendo transportadas hacia el océano. Un poco, disculpe, como lo que pasa con el río Itata hacia el norte de nuestra región, ¿o no? Que como que llega esa agua, se mezclan y ahí se genera también otro ecosistema. El caso, digamos, de la plataforma continental, aquí normalmente tenemos agua dulce que está en la superficie y se va expandiendo, ¿cierto? Allá ocurre lo mismo, excepto de que tenemos muchas islas, etcétera, pero va saliendo por varios canales, por la boca del Guafo, etcétera. Y la diferencia está en que en la zona patagónica, ¿sí? Es un poco más profunda, entonces ingresa agua marina, digamos, oceánica, por abajo, que trae nutrientes, hacia el interior de los canales y fiordos. Entonces, ¿eso es mucho más beneficioso entonces para las especies, o no? O sea, no es que sea más beneficioso, las especies se adaptan a las condiciones de allá, y acá es un ambiente más de plataforma continental, ¿ya? Y otras especies sacarán provecho, digamos, y viven en esta zona. Ahora, las especies que están allá, muchas de ellas también las encontramos acá, pero empiezan algunas a cambiar. ¿Tiene otras características? Claro, justamente porque, no sé, hay más aporte, yo le decía, de agua dulce y diferentes temperaturas, también va a haber procesos físicos de retención, como hay tantas islas, qué sé yo, y canales, entonces la física es un poco más complicada y eso significa que algunas especies vivan, como quien dice, dentro de una estuario, como quien dice dentro de bahías, una cosa así, ¿ya? Es una vida diferente, ¿sí? ¿Y de qué se alimentan? Bueno, se alimentan, dependiendo de la especie, va a ser fitoplancton, zooplancton, otros peces más grandes se alimentarán de otros peces más pequeños, así. ¿Ya? Y ustedes están analizando si es que ese alimento ha disminuido, si es que están en peligro. No tanto como eso, digamos, porque por lo menos lo que hemos estado estudiando es hace muy poco tiempo, 5 años llevamos estudiando esto con la gente del Instituto de Fomento Pesquero. Y lo que evaluamos es cuánto hay en este momento, ¿ya? Y vemos que hay diferencias, por ejemplo, en el sector de Chiloé, ¿sí? En la costa de Chiloé, con respecto a lo que hay en los fiordos más hacia la cordillera o hacia la zona de Aysén, ¿ya? Resulta que en ese espacio, que es bien reducido, ¿sí? Hay distintas especies de peces pelágicos, como la sardina de anchoveta. En la zona de Chiloé hay mucha sardina común, la misma que está acá, pero también hay una sardina austral que se llama, la Spratus, ¿ya? Al frente, unos poquitos kilómetros más allá, frente a la cordillera, digamos, están los canales, ¿sí? Hay anchovetas y también Spratus. Y en el sur hay casi puros Spratus. Entonces, ¿son más grandes o más chiquititas? Son todos chiquititos. Pero al decir austral es un poco más grande, ¿no? Un poquitito más grande, un poquitito, un par de centímetros más, qué sé yo. Y es mucho más barato. Claro. Mucho más barato. Claro. Tiene un rango amplio, digamos, de ítems de alimentación, digamos, de distintos tamaños. A diferencia de la sardina común, por ejemplo, que es la que está acá, sí, que come partículas de un cierto tamaño relativamente pequeño y no muy amplio, digamos, más restringido. Profe, usted dijo, llevamos estudiando poco tiempo, 5 años. Sí. Claro, uno entiende que cuando se estudian cosas de la naturaleza, el ritmo es totalmente distinto. ¿Ya en cuánto tiempo podemos sacar conclusiones respecto a cambios? Porque, bueno, va variando, lo hablábamos anteriormente, el cambio climático, se va... Como que aceleró todo. Claro, se va acidificando el océano, quizás se ve a más corto plazo, o cómo van también esos estudios en comparación con los estudios que quizás se hacían a inicios del 2000 a lo que se está haciendo ahora ya 2023. Bueno, no habían tantos estudios en ese tiempo, entonces no tenemos mucha base de comparación, ¿ya? Entonces lo que tenemos es una serie relativamente corta. Claro, vemos algunos cambios, pero como bien decía el profesor anterior, algunos de estos cambios son de larga duración, demoran mucho en ocurrir, ¿ya? Por ejemplo, esto es asociado al cambio climático. Claro, el cambio climático va a hacer a lo mejor que cambien las condiciones físicas y entonces de a poquito va a empezar a responder los organismos, ¿ya? Pero hay otros cambios que son más de tipo de corto plazo, como estacionales, asociados al niño, la niña, sí, cosas de ese tipo. Eso de menor escala a lo mejor podemos ya empezar a visualizarlo, pero cambios de largo plazo es un poquito más complicado. ¿Comparte usted, me imagino, la crítica al poco fomento que ha tenido la ciencia en nuestro país históricamente, a la necesidad de aumentar no solamente el presupuesto, sino este tipo de espacios, ¿cierto? Otras instancias, congresos, porque da la sensación de que hay un avance en el cambio de mentalidad, de que la ciencia y la investigación es muy relevante para el desarrollo del país,
pero cuesta, es un proceso lento, hay que cambiar más mentalidades, la gente que toma las decisiones, normativas que a veces, por más que existan, no se cumplen. ¿Cómo avisora también ese futuro? Bueno, tú bien lo decías, digamos, el presupuesto que hay en general para investigación en el país es bastante reducido, ¿ya? Y de ahí eso tiene que dispersarse en todas las ramas del conocimiento. Entonces lo que llega, oceanografía o ciencia del mar, es relativamente pequeño, cada vez más pequeño. Y por supuesto, las investigaciones se van haciendo cada día más caras. Entonces eso es una limitación también, va siendo cada vez más limitante. Van apareciendo nuevas herramientas que se con mucho esfuerzo, que se va instalando, cosas que se pueden hacer cosas nuevas. Pero en general el presupuesto es bien reducido. Ahora, sobre que está habiendo un cambio de mentalidad, sí, efectivamente. O sea, los cambios que hay en el clima ya están siendo evidentes y están siendo todo el mundo, digamos, a través de todo el mundo la gente se está dando cuenta, ¿ya? Entonces eso ya está haciendo que nosotros los chilenos nos demos cuenta también que estamos siendo afectados. O sea, el ejemplo clásico, no sé, por la sequía. Parte de esa sequía fue debido al cambio climático, no completamente. Pero eso ya es un indicio de que la gente, incluso mediterránea, se da cuenta, digamos, de que el clima está cambiando y eso va a repercutir en el océano. Ahora, para que haya un cambio de mentalidad, claro, la gente se da cuenta a través de la televisión, los medios, de todos estos cambios que están ocurriendo, que son inundaciones, etcétera. Pero también lo que se está haciendo mucho es empezar a enseñar a los niños, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, los 3 centros que mencionaba el profesor anterior, tienen alguna medida, mecanismos para llegar a los colegios, a enseñarles. Tú mencionabas los monos animados. Los monitos animados. Los monitos La animados. sirenita que se estrenó hace poco. Claro. También hay O sea, son formas de acercar también la materia que a veces parece tan lejana, tan difícil de entender. Claro, y de hecho en algunos de estos monos animados de vez en cuando salen problemáticas, o sea, Sí. que la contaminación, que esto, que sé yo. ¿Ya? Son maneras de acercarse y nosotros también nos acercamos dentro del Copas Coastal, por ejemplo, hay toda una línea dedicada justamente a fomentar la educación tanto a los profesores como a los niños, ¿ya? Entonces son maneras en las cuales de a poquito se va creando conciencia en la sociedad. Bueno, invitamos a las personas que puedan conocer más en las redes sociales, en el sitio web de Copas Coastal, sobre la materia, las investigaciones que están desarrollando. Leonardo Castro, biólogo marino académico del Departamento de Oceanografía y además investigador de este centro. Gracias por su tiempo, muy valioso para nosotros poder entregar toda esta información en el Día Mundial de los Océanos. Esperamos verlo pronto.